Antes de empezar, como ya comentaba el secretario general del CLAD, soy profesor de Ciencia Política y Administración Pública y en ese sentido mi primera consideración es que el enfoque y la aproximación que vamos a dar a esta temática en el día de hoy precisamente se orienta a tratar de abordar, profundizar y tomar en cuenta cuestiones ligadas a la dimensión de la gestión de nuestras organizaciones públicas, desde una perspectiva que no es tecnológica, yo no soy tecnólogo, pero que de alguna manera trata de poner en conexión la tecnología con las organizaciones y las personas que trabajan en el sector público. De manera que a partir de esa interacción podemos identificar algunas de las problemáticas que ya se han adelantado en la presentación en relación con cuestiones éticas, morales y de otra naturaleza que empiezan a emerger como consecuencia de la utilización cada vez más notable no solamente del Big Data o de los datos abiertos y datos masivos en el sector público, sino cada vez más de la utilización de la inteligencia artificial y experiencias algorítmicas vinculadas al sector público. Bien, en los siguientes minutos me gustaría mostrarles los aspectos que aparecen en la transparencia. En primer lugar, me gustaría realizar una breve introducción para que, bueno, de alguna forma aquellos que no estén tan familiarizados con el tema puedan tener una primera aproximación a los temas que hoy nos ocupan. En segundo lugar, y una vez hecha esta introducción, abordaríamos de una forma más concreta qué son, por una parte, la inteligencia artificial y por otra parte los algoritmos, de una manera más concreta y, sobre todo, cómo se puede materializar su existencia pensando en la interacción que antes les comentaba, no solamente con la tecnología, sino entre las personas y las organizaciones. En tercer lugar, nos centraremos en el papel y en la aplicación de la inteligencia artificial y los algoritmos en el sector público de una manera más específica. En cuarto lugar, abordaremos cuáles son las capas de lo que llamamos capas de inteligencia artificial en gobiernos y administraciones públicas, sobre todo pensando en que ustedes de alguna manera se puedan enfrentar a esta realidad, estas nuevas realidades en sus organizaciones y tengan una primera aproximación y una visión sobre cuáles son las dimensiones más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de regular, a la hora de gestionar y a la hora de implantar técnicas y sistemas vinculadas a la inteligencia artificial. Finalmente, cerraremos la presentación abordando de una manera concreta algunos retos y oportunidades que brinda, que plantea la inteligencia artificial y los algoritmos en el sector público. En este sentido, trataremos de abordar cuestiones que ya se están planteando y algunas cuestiones que se están de alguna forma produciendo como consecuencia de esa implementación de este tipo de nuevas tecnologías dentro del sector público. Finalmente, concluiremos con unas conclusiones que espero abran el espacio para el debate que entiendo, y ya lo avanzo desde este primer momento, me gustaría que ustedes también tuvieran un rol activo, no solamente a lo largo de la intervención, sino que también puedan ir trasladando sus preguntas, sus cuestiones dentro de la plataforma o incluso a través de las redes sociales. Pues si les parece, vamos a comenzar con la primera parte introductoria en relación con la inteligencia artificial y los algoritmos en el sector público y empiezo con una transparencia en donde de alguna forma trato de mostrar que la inteligencia artificial y los algoritmos tratan sobre pequeñas predicciones. No estamos hablando de algo que efectivamente se aleje de una imagen tan sencilla como la que ustedes ven en su computadora,
en la que si lanzamos un balón al aire, pues nuestra expectativa es que ese balón que está en el aire caiga en el suelo de nuevo pronto, ¿no? Efectivamente, si hablamos de ciencias algorítmicas y de inteligencia artificial, pues una de las cosas una de las cuestiones que se nos vienen a la cabeza en los últimos años está vinculada a la utilización de algoritmos para, por ejemplo, la manipulación política y electoral, ¿no? E incluso a quienes hablan de manipulación social, ¿no? El caso evidente de Cambridge Analytica en las últimas elecciones de Estados Unidos, pues confirma o confirmaría que a través de la utilización de algoritmos y de grandes datos dentro de una determinada red social se ha podido o se pudo de alguna forma viralizar y transmitir noticias falsas, noticias que de alguna forma estaban orientadas a movilizar unos determinados grupos de población. De alguna forma, los algoritmos y la inteligencia artificial, como pueden observar, están en relación y tienen, como mostraré a continuación, tienen una presencia, una materialización cuando somos los seres humanos los que de alguna forma activamos y estamos detrás de ellos. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, obviamente se nos viene también a la mente otro tipo de fenómenos. Estamos ante una cuarta revolución industrial. De hecho, una de las evidencias y uno de los ámbitos donde existe o parece existir una mayor probabilidad de desarrollo se refiere a la existencia de vehículos autónomos, automóviles sin conductor humano, que nos hacen pensar en la posible existencia de ciudades en las que los vehículos se muevan sin la necesidad de la conducción humana. También la utilización de los algoritmos y de las redes sociales y específicamente de la inteligencia artificial se está utilizando en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el plano de los recursos humanos, la selección de personal basada en herramientas de inteligencia artificial, de forma que se ayuda a las organizaciones a realizar predicciones sobre los candidatos en base a grandes volúmenes de datos para mejorar los procesos de selección. Una de las cuestiones que está presente, digamos, en este plano. Correcto, perfecto. Lo que les comentaba, estábamos en la cuarta revolución industrial y no se nos movían las transparencias. Bien, como les decía, efectivamente nos encontramos dentro de esta nueva revolución industrial, una cuarta ola de innovación tecnológica que tiene diferentes referentes. Uno de ellos claramente es el de los vehículos autónomos, ¿no? La posibilidad de que exista ciudades donde en un determinado tiempo, en momento, digamos, la movilidad se realice a través de este tipo de automóviles y vehículos sin conductor humano. O, por ejemplo, como les decía, el caso de los recursos humanos, donde ya se están desarrollando procesos de selección basados en características de los candidatos que facilitan, en base a grandes volúmenes de datos, una mayor predicción de cara a mejorar esos procesos de selección en las organizaciones. Este tipo de experiencias algorítmicas también se está desarrollando incluso en la propia gestión del capital humano, es decir, no solamente en procesos de selección, sino a través del análisis de grandes volúmenes de datos, se trata de anticipar que aquellos empleados que puedan tener comportamientos que no se ajusten con las expectativas de su organización. O si nos vamos a otro tipo de ámbitos que además están más cercanos al sector público, una de las áreas donde más predicamento, donde más están desarrollando experiencias y de hecho donde más prometedora puede ser la utilización de inteligencia artificial es, por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades a través de este tipo de tecnologías, como por ejemplo el reconocimiento de imágenes que ya están permitiendo en diferentes sectores
sobre todo en la detección precoz y el diagnóstico precoz del cáncer, están facilitando diferentes compañías. Por supuesto, la inteligencia artificial la historia de la inteligencia artificial tiene un momento importante que es el juego Go, que es un juego de gran predicamento en Oriente, específicamente en China, un juego con una complejidad enorme para aquellos que lo conocen, e incluso se plantea que es muchísimo más complejo en cuanto al número de posibilidades para desarrollar en relación, por ejemplo, con el ajedrez. Y uno de los hitos que se producen en el desarrollo de la inteligencia artificial es cuando hace muy poquito tiempo una aplicación basada en inteligencia artificial fue capaz de ganar a los mejores jugadores del mundo en esta disciplina. En ese momento, los seres humanos empezamos a darnos cuenta de que las máquinas, los robots, estaban ampliando de una manera importante y desconocida hasta este momento sus capacidades de procesamiento de datos y de alguna forma de aprendizaje complejo. Los algoritmos se están empezando a utilizar y la inteligencia artificial en diferentes áreas, incluyendo aquellas que también requieren de la creatividad, como pueda ser la propia evaluación del arte o la propia creación artística. De hecho, diferentes aplicaciones ya están creando las primeras obras basadas específicamente en este tipo de tecnologías, o incluso experiencias más concretas, como pueda ser la de pasear por las calles, también está vinculada a la utilización de este tipo de tecnologías. Recientemente tuve la oportunidad de pasar un tiempo en la ciudad de Shanghái, donde tomé esa foto que ustedes pueden estar viendo en sus pantallas, en sus computadoras, con el primer semáforo, ¿no? Los primeros semáforos que utilizan tecnologías de reconocimiento facial para que, de alguna forma, los ciudadanos crucen las calles de una manera adecuada. De manera que si uno no lo hace, además de que en la otra acera, en la otra parte de la calle, aparece su imagen de alguna forma recriminando su actitud, también recibe directamente en su teléfono celular un mensaje en el que de alguna forma se le está alertando sobre un comportamiento que no es el apropiado, ¿no? El que plantea, en este caso, el gobierno chino. De alguna forma, como pueden ustedes observar, las experiencias con inteligencia artificial o lo que llamamos experiencias algorítmicas se extienden a diferentes ámbitos, incluso lo que llamamos los bots o los chatbots se están también empezando a utilizar como mecanismos para mejorar la atención al ciudadano dentro de las administraciones públicas. Después, a continuación, les plantearé un caso real como este que están ustedes viendo aquí del Metro de Londres, donde ya se utiliza este tipo de tecnología para contactar directamente con los ciudadanos. Y claro, la cuestión que en esta parte introductoria que se nos viene a la mente es, bueno, ¿y todo esto qué implicaciones va a tener? Pues efectivamente, algunas de las implicaciones que se están planteando pues estarían ligadas, entre otras cuestiones, por ejemplo, a la automatización de cada vez una mayor cantidad de actividades manuales que no requieren, digamos, de creatividad. O, por ejemplo, nos encontraríamos con el riesgo de que los seres humanos dejaran de ser o de participar en guerras y fueran robots y máquinas los que desarrollaran este tipo de actividades militares. Por supuesto, y lo mencionaremos a continuación, un aspecto muy importante vinculado con la inteligencia artificial y con los algoritmos, claramente está ligada a las oportunidades para la vigilancia masiva que de alguna forma contienen este tipo de herramientas y que obviamente son o abren la puerta a algunas de las reticencias y algunos de los
conflictos éticos que se plantean dentro de este tipo de ámbitos. De hecho, precisamente en esa experiencia con la realidad china, pues uno de los principales elementos que se, que se plantean es precisamente la capacidad de gobernar, la capacidad que disponen los gobiernos, en este caso el gobierno chino, para desarrollar un control social avanzado como consecuencia de la utilización masiva de este tipo de tecnologías por parte de la sociedad. Obviamente también hay otro tipo de dilemas éticos sobre los que tendremos la oportunidad o los que vamos a tener la oportunidad de conversar, como es el de la incorporación de sesgos discriminatorios en el diseño de los algoritmos que de alguna forma provocarían que aparezcan en los casos de aplicación posibles usos inapropiados, como ya se ha producido en alguna situación en la que, por ejemplo, se han utilizado las herramientas de inteligencia artificial para el procesamiento automático de sentencias judiciales que después de analizarse a posteriori mostraban que contenían sesgos discriminatorios vinculados a la utilización de datos anteriores de sentencias previas como mecanismo de referencia. Y por consiguiente, este tipo de cuestiones, este tipo de sesgos discriminatorios se convierten en uno de los principales riesgos y una de las principales amenazas que está presente como consecuencia de la utilización de este tipo de tecnologías. Pues bien, una vez que hemos planteado esta primera introducción en la que de alguna forma observamos que la realidad algorítmica está presente cada vez más en nuestras vidas y que la inteligencia artificial tiene una presencia muy importante y la seguirá teniendo y muy probablemente seguirá aumentando en los próximos años, vamos a ir al segundo de los bloques. En el segundo de los bloques lo que les quiero mostrar es, bien, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de algoritmos, pero ¿qué son la inteligencia artificial y qué son algoritmos? Bien, yo he tratado de responder a esta pregunta tratando de simplificar la respuesta lo máximo posible, acudiendo a un documento de la Comisión Europea donde se plantea una definición que creo que es muy fácil de comprender sobre lo que implica la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, desde esta perspectiva, desde este documento oficial de la Comisión, se puede definir como un término genérico que se refiere a cualquier máquina que es capaz de observar su ambiente, aprender y que se basa en el conocimiento y experiencia ganada, actuando o proponiendo decisiones. Esta definición amplia de inteligencia artificial, por supuesto, implica la existencia o tiene en cuenta la existencia de muchas tecnologías distintas, diferentes, dentro de esta definición. De hecho, a pesar de la existencia de numerosas tecnologías y sistemas asociados a la inteligencia artificial, hay que decir que fundamentalmente las técnicas de machine learning, de aprendizaje con máquinas, son las más extendidas y utilizadas. De hecho, si si planteamos qué otras técnicas están presentes cuando hablamos de inteligencia artificial, pues aparte del aprendizaje automático, de las redes neuronales, también nos encontramos con el reconocimiento facial, con los vehículos autónomos, con la robótica, por supuesto, con el procesamiento del lenguaje natural, con el reconocimiento del discurso para traducciones automáticas, el aprendizaje profundo, los chatbots, los asistentes virtuales, es decir, diferentes técnicas y sistemas que están además asociadas a una serie de cuestiones, ¿no? De hecho, esa nube de palabras que ustedes ven en la parte derecha de su imagen está basada en un estudio reciente que he desarrollado junto con los profesores Sandoval, Valle y Rubalcaba sobre la asociación que los
directivos TIC realizan con una serie de cuestiones asociadas a la inteligencia artificial y, como pueden observar, sobre todo se asocia a cuestiones como la automatización de tareas, la ayuda en los procesos de toma de decisiones, al, digamos, tomar en cuenta el contexto, la robótica, la utilización de algoritmos, etc. De alguna forma, los sistemas o las tecnologías basadas en inteligencia artificial lo que de alguna forma hacen es sustituir la capacidad humana para tomar decisiones o para desarrollar determinadas acciones. Y ahí es donde se encuentra el gran desafío de la utilización de la inteligencia artificial, en esa capacidad de sustitución, en esa capacidad de aprendizaje autónomo respecto de los seres humanos, que de alguna forma supera cualquier otro tipo de tecnología que se haya desarrollado con anterioridad. Y a pesar de que la inteligencia artificial lleva operando durante varias décadas, lo importante es que en el momento actual la gran cantidad de información y de datos y el aumento en las capacidades de procesamiento de esos datos y de esa información por parte de las organizaciones provoca que el salto exponencial que se ha producido en la utilización de este tipo de herramientas y de este tipo de sistemas de alguna forma desafíe nuestra manera tradicional de relacionarnos con la tecnología. De hecho, no es casual que ahora, por primera vez, estemos preguntándonos realmente si en algún momento se producirá ese salto hacia lo que se denomina singularidad, ese momento en el que las máquinas sean capaces de pensar autónomamente sin necesidad e incluso superen la capacidad humana de razonamiento y de decisión y de aprendizaje. Bien, junto con la idea de inteligencia artificial, también quería plantear o incorporar una definición de algoritmo que de alguna forma demuestra o trata de traer o poner sobre la mesa que las herramientas de inteligencia artificial y las técnicas de inteligencia artificial se fundamentan en los datos. Los datos, siempre lo planteo, los datos son la materia prima principal con la que trabajan las administraciones públicas. De hecho, probablemente este sea el elemento diferencial de las administraciones públicas respecto de las organizaciones privadas, la utilización masiva de datos por parte de las organizaciones que forman el sector público. Es nuestra materia prima, es nuestro elemento fundamental. Pues bien, los algoritmos son, aquí los denomino procedimientos diseñados para resolver problemas. Es decir, son sistemas de reglas que definen una secuencia de operaciones e instrucciones relacionadas con, lógicamente, una serie de datos para solucionar un problema o llevar a cabo otras tareas o actividades. De alguna forma, los algoritmos nos permiten utilizar los datos para, insisto, resolver una determinada problemática o para llevar a cabo una determinada tarea o una determinada actividad. Pues bien, de esa experiencia algorítmica que muchos de nosotros tenemos, por ejemplo, cuando utilizamos redes sociales, ¿no? Es decir, cuando utilizamos todos ustedes utilizan Facebook, pues cuando abren ustedes Facebook están teniendo una experiencia algorítmica en el sentido de que la información que les aparece dentro de su muro en Facebook está organizada de la manera en que aparece como consecuencia de la utilización de un algoritmo que decide qué información de la que está vinculado a sus contactos es la que a ustedes les va a interesar más. De hecho, todas las redes sociales, su fundamento consiste precisamente en la utilización de un algoritmo que pretende maximizar el tiempo que ustedes utilizan esa plataforma social concreta. En consecuencia, la utilización de los algoritmos forma parte de nuestra vida en el día a día y especialmente, como digo,
tenemos muy presente cuando efectivamente interaccionamos con otras personas u organizaciones, también administraciones públicas, a través de plataformas sociales. Pues bien, los algoritmos tienen dentro de esa lógica tres características que de alguna forma provocan que, digamos, un elemento diferencial. El primer lugar, y que además dotan de, digamos, de unas características singulares a su implementación. En primer lugar, los algoritmos son inescrutables, es decir, los algoritmos tienen una opacidad que efectivamente impide que aquellos que no los han diseñado puedan conocer cómo están formados. Claro, esta cuestión es realmente sustantiva, porque piensen, cuando hablamos de administraciones públicas, en la noción de opacidad. Precisamente en un contexto en el que estamos hablando de gobiernos abiertos, de administraciones abiertas y de datos compartidos y cada vez más masivos, el hecho de que los algoritmos sean inescrutables significaría que volveríamos a incorporar elementos de opacidad en la función pública. En segundo lugar, la idea de que los algoritmos son ejecutables significa que tienen capacidad de actuar de una manera, en el fondo, de una manera autónoma respecto de aquellos que los han diseñado. Es decir, esas reglas, esa secuencia de operaciones y de instrucciones que les mencionaba anteriormente, lo que hace es permitir que los algoritmos sean capaces de desarrollar un aprendizaje y que sean ejecutables sin el concurso, sin la interacción, sin que sea necesaria la interacción de un ser humano. La tercera característica es, o se podría concretar en la idea que a mí me parece especialmente sustantiva, la idea de la performatividad de los algoritmos. Es decir, los algoritmos son performativos, interactúan con y aprenden precisamente de la interacción con los seres humanos. Esta característica resulta absolutamente fundamental porque de alguna manera esa interacción con los seres humanos es la que hace que los algoritmos, sobre todo cuando pensamos en el sector público, tengan una importancia la importancia que tienen. Esta idea de performatividad de los algoritmos, de materialidad de los algoritmos, se puede observar en la siguiente figura, donde los algoritmos están conectados o están vinculados tanto a los seres humanos como a los datos de los que se nutren, y a través de la utilización de diferentes sistemas y técnicas de inteligencia artificial que son los que de alguna manera utilizan las organizaciones y las empresas, reconocimiento facial, aprendizaje, lenguaje automático, machine learning, etcétera. Esas herramientas son las que permiten que nosotros de alguna forma tengamos la posibilidad de experimentar, de tener esa experiencia algorítmica que, como les decía antes, se puede concretar bien a través de nuestra experiencia de conexión o de interacción a través de una plataforma social con una administración, bien a través de un diagnóstico que nos realicen a través de imagen en un hospital, o bien a través de otro tipo de herramientas que existen y que de alguna forma antes también les mencionaba. Esta idea de materialización de los algoritmos, de alguna forma, lo que viene a mostrarnos es que esta noción, que puede parecer muy abstracta, muy etérea, se concreta en nuestra realidad específica y provoca que tenga consecuencias en nuestro comportamiento. Y de alguna manera que en nuestra relación, en nuestro caso, con los poderes públicos y las administraciones públicas, se puedan producir impactos que, como les voy a tratar de mostrar a continuación, pueden tener implicaciones éticas muy profundas en la relación con las instituciones públicas.
Es decir, si en el futuro vamos a ser capaces de emitir sentencias basadas en la utilización de algoritmos y de inteligencia artificial o desarrollar diagnósticos utilizando este tipo de herramientas, ¿qué sucede cuando exista algún tipo de incompatibilidad o contradicción entre el juicio humano y el juicio que desarrolle una máquina? Pues bien, ahí se abre todo un ámbito de disquisición ética que sobre el que todavía estamos empezando a trabajar. De hecho, aprovecho para mencionarles el esfuerzo que ha desarrollado la Comisión Europea a través del grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, que en un documento publicado en diciembre de 2018 plantea algunas directrices éticas para implementar una inteligencia artificial confiable, ¿no? Garantizando, desde luego, el fin ético de la inteligencia artificial, sobre todo postulando que este tipo de herramientas se tiene que centrar en los seres humanos, ampararse en derechos fundamentales y, desde luego, alertar de impactos negativos. Pero al mismo tiempo también se tiene que garantizar que la inteligencia artificial sea confiable, diseñando desde el origen con los requisitos que son necesarios para ello, o definiendo métodos técnicos y no técnicos que garanticen la aplicación de esos requisitos. O también integrando la inteligencia artificial, algo que es muy importante en el sector público, a la cultura organizativa. O también facilitando que la posibilidad de auditar las acciones basadas en inteligencia artificial. Y, desde luego, la educación y la formación, o garantizando la educación y la formación en inteligencia artificial. Y, por supuesto, también planteando que la inteligencia artificial sea evaluable, ¿no? Identificando qué aspectos son evaluables, aplicando y usando la inteligencia artificial para que sea confiable y desarrollando una evaluación en base a esquemas de trabajo evolutivos, porque una de las características precisamente de la inteligencia artificial es la de que evoluciona con el tiempo, que se produce un aprendizaje que en muchas ocasiones va a ser autónomo y sobre el que de alguna forma tenemos que garantizarnos algún tipo de capacidad de evaluación. Termino también mencionando el caso del esfuerzo que está desarrollando Naciones Unidas a través de, a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y su programa de inteligencia artificial para el bien, Artificial Intelligence for Good, que de alguna manera trata de conectar este tipo de tecnologías con los objetivos de desarrollo sostenible. En consecuencia, como podemos observar, nos encontramos ante desafíos muy importantes que de alguna manera plantean futuros desarrollos. Conclusiones. Bien, obviamente a partir de este punto se nos abren muchas oportunidades y posibilidades. Las conclusiones yo las quiero dejar abiertas y, sobre todo, porque quiero que en esta última parte podamos entrar en un debate sobre las implicaciones que la inteligencia artificial está teniendo o va a tener en las administraciones públicas. Creo que son clave para empezar a entender qué sucede o qué nos está sucediendo con la utilización de la inteligencia artificial en el sector público, y creo que ahora llega el momento de ponerme en sus manos y dejarles que me planteen sus preguntas y sus cuestiones. Muchísimas gracias. Quedo abierto para el debate. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio Criado. Ha sido una conferencia muy interesante, tan interesante que no sé si decirte que estoy más confuso ahora que cuando comenzaste, ¿no? En el sentido de preocupado por el futuro de la administración pública, preocupado por las actuaciones que hay que realizar y preocupado por, como tú has señalado, ¿no? Esa relación complicada, compleja, que pueden tener los directivos públicos, incluso los políticos, con las administraciones públicas y este nuevo elemento que viene introduciéndose ya hace tiempo en el ámbito de la decisión.
hace unos pocos años hablábamos del gobierno abierto y hablábamos de la necesidad de que las administraciones públicas se contara no solo con el elemento transparencia, sino que también con la co-creación y con la posibilidad de tomar decisiones con el concurso de los ciudadanos, de las empresas privadas, de otros actores que son necesarios para la conformación de la decisión y, bueno, la decisión adecuada de una política pública. Pero ahora aparece un nuevo elemento, porque lo que tú nos estás señalando es que vamos pasando progresivamente cada vez más desde unas actuaciones casi automáticas, ¿no?, a actuaciones ya de inteligencia mucho más complejas que en su momento pueden sustituir incluso a un buen número de servidores públicos, asuntos sobre el que tú has llamado la atención. Pero como ocurre en todas las revoluciones industriales que han sido hasta ahora en el transcurso de la humanidad, ¿no?, obviamente los empleos cambian, ¿no?, y cambian también el funcionamiento de las administraciones. Y como dicen algunos, dice, ojalá venga la cuarta revolución industrial, en lugar de trabajar 8 horas, trabajemos 2. Y sería sumamente fabuloso. Entonces, la pregunta, la cuestión que yo quiero plantearte en esta webinar, que ha sido un completo éxito, porque hemos tenido más de 250 conexiones procedentes de todos estos países, de más de 25 países, la cuestión que yo te quiero preguntar es, ¿tienen que estar preocupados los funcionarios públicos en tanto en cuanto puede que se cambien los parámetros de funcionamiento de las administraciones en un relativo corto plazo de tiempo, o tienen que estar ilusionados porque este tipo de actuaciones de inteligencia artificial pues probablemente les vaya a ayudar de forma determinante en la conformación de las decisiones y en la prestación de un mejor servicio público? Sí, si le parece, respondo. Sí, la verdad es que la pregunta, primero muchas gracias, me alegro mucho de que hayamos tenido ese volumen, esa cantidad de conexiones, y aprovecho para saludar de nuevo a todas las personas que están conectadas. Esta es una de las preguntas clave, ¿no? Tenemos que estar preocupados todos aquellos que nos encontramos o que servimos en las administraciones públicas en diferentes ámbitos o, digamos, de alguna forma ilusionados. Mi respuesta sería ambivalente en este caso. Me permito decir que tenemos que estar preocupados, pero al mismo tiempo ilusionados. Preocupados porque efectivamente, sobre todo en aquellos ámbitos en donde se realizan tareas de carácter, digamos, más automatizado o más automatizable, pues seguramente parte o buena parte de las funciones o tareas que se venían realizando, pues las realizarán máquinas o las realizarán robots. Lo cual significa que en esos casos, digamos, determinados puestos de trabajo van a tener más posibilidades de desaparición, ¿no? Y ahí, lógicamente, yo lo que me plantearía o la reflexión que me haría es qué parte, porque seguramente no todo, pero qué parte del trabajo que realizo actualmente, de alguna forma, se puede automatizar o se podría automatizar por una máquina, ¿no?, o por un robot. Claro, si la respuesta es que un número muy importante de nuestras tareas o de mis tareas las puede desarrollar igual o mejor un robot, pues muy probablemente estoy en situación de riesgo. Y desde luego eso significa que muchos de los empleados públicos, o una parte de los empleados públicos, van a tener que empezar a pensar en, bueno, pues cómo reciclar, ¿no?, parte de sus competencias y sus habilidades profesionales. Ahí es donde entra la parte de la ilusión. La parte de la ilusión es que efectivamente es cierto que algunas de las tareas que desarrollamos van a ser automatizables o se van a poder desarrollar por máquinas o por robots, pero eso también puede significar una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? No para perder nuestro puesto de trabajo, sino para focalizarnos o para dedicarle más tiempo a aquellas tareas en las que aportamos más valor. Aquellas tareas que requieren
de una mayor capacidad de imaginación, de creatividad, que son competencias fundamentalmente humanas, al menos a día de hoy. Ya veremos dentro de unos años, pero a día de hoy aquella parte o aquellos bloques de actividad o de nuestras tareas que requieran, insisto, una mayor creatividad, pues seguramente son aquellas en las que debamos dedicar mayor tiempo, y esa automatización de esas otras actividades en las que, digamos, sea más posible la automatización y la realización por parte de robots o de máquinas, pues lógicamente nos puede liberar, ¿no? Lógicamente, a partir de ahí, incluso también se puede abrir ese otro debate, ¿no?, de cuántas horas vamos a trabajar. Si la inteligencia artificial y los algoritmos van a implicar que debamos reducir nuestro tiempo de trabajo efectivo, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, ¿y eso va a suponer que, digamos, por ejemplo, se reduzcan las cotizaciones sociales? Porque, claro, si no hay personas, si no son personas las que realizan el trabajo, son máquinas, bueno, entonces ¿quién va a cotizar? ¿No? ¿Van a cotizar los robots? ¿No? Aparecía hace poco un artículo de Luz Rodríguez que planteaba algo sobre esto. Es decir, que aquí se abren nuevos desafíos, nuevas oportunidades, y yo me situaría entre esa preocupación, pero también esa ilusión, porque si somos capaces de orientar adecuadamente este del secretario general, obviamente podremos hacerlo de una manera que afecte para bien a los seres humanos. El problema es que los primeros pasos que se están dando no parecen apuntar en esa dirección, ¿no? Y eso es lo que realmente nos tiene que preocupar. El problema es complejo, como tú mismo señalas. A continuación, va a tomar la palabra Nelson de Freitas, que es el coordinador de la Escuela del CLAD y que ha tomado buena parte de las preguntas que en este momento pues, se han realizado por parte de las decenas de países que están conectados y del alto número de interesados en estas materias. Nelson. Saludos, Ignacio, gracias por tu conferencia. Por las redes sociales del CLAD han hecho muchos comentarios, sobre todo aquí en la plataforma Zoom, muchos comentarios, han seguido, han comentado los diferentes puntos de tu conferencia y han hecho muchísimas preguntas. Ante todo, es bueno recordarles que se está grabando toda la conferencia para luego editarla y colocarla en el portal del CLAD y en sus redes sociales para que luego, junto con la presentación que ha usado el profesor, se va a publicar y se va a informar por correo electrónico y por nuestras redes sociales. Vamos a colocar por asuntos de tiempo algunas de las más representativas preguntas. Y vamos uno a uno. Consuelo Pérez de Colombia pregunta: ¿Qué tan lejos está la inteligencia artificial, según su opinión, de replicar o crear las competencias o atributos que hasta ahora se estaba dejando a la persona, socioemocionales? Lo que usted indicó, tal vez para la singularidad. Dado que los estudios del BID, de otros organismos internacionales, apuntan que aquellas competencias del saber y las repetitivas del funcionario público son las primeras que pueden replicar la inteligencia artificial, dejando estas habilidades socioemocionales como la creatividad, la innovación, la curiosidad, como algo específico del ser humano y por tanto del funcionario público. ¿Qué tan lejos o cercano estamos de que la inteligencia artificial replique o cree estas habilidades o atributos específicamente humanos? Bien, esta es una de las cuestiones clave, ¿no? Ahí ha incorporado ese concepto de singularidad, que es el momento en el que supuestamente las máquinas podrían, digamos, superar nuestras capacidades en ese tipo de competencias o habilidades.
en esto hay diferentes previsiones. Hay quienes hablan del año 2050, ¿no? No podemos dar o yo no me atrevería a dar una estimación cerrada, ¿no?, sobre cuándo se va a producir esta situación, si es que se va a producir. Creo que aquí hay muchos planteamientos que van en la lógica, ¿no?, de la ciencia ficción, y creo que lo importante no es tanto cuándo se produzca ese momento, si es que, insisto, se produce, sino en el hecho de ser capaces de imaginar maneras para que, en caso de que eso llegara a producirse, disponemos de máquinas que respeten los derechos humanos y sobre el mandato que están planteando los organismos internacionales a la hora de diseñar tecnologías y herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial, que en todo caso se sitúe a las personas en el centro y que en el diseño e implementación de estas herramientas siempre se tenga en cuenta la posición central de los seres humanos. Gracias, profesor. Pregunta Alba Pérez, del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana. Hemos encontrado dificultad en el proceso tradicional de la digitalización en la administración pública. Ahora, con una gobernanza inteligente, ¿qué tipo de estrategia se puede indicar? Puede indicar como ejemplo para gestionar el cambio de las personas. Algunos pueden sentirse presionados por el cambio y sentir que es una imposición. ¿Cómo presentar las ventajas cuando aún estamos en pruebas y existen muchas vulnerabilidades, como usted ha indicado? Creo que en este caso, muchas gracias a Alba Pérez de República Dominicana por la pregunta. Creo que hay que afrontar esta cuestión desde una perspectiva, de alguna manera, que se aleje del determinismo tecnológico. Yo llevo trabajando desde el cambio de siglo, desde el año 2000, 2001, sobre la implantación de las tecnologías en el sector público y cómo se relacionan con los seres humanos. Y sí que es cierto que la inteligencia artificial y los algoritmos incorporan algunos elementos diferenciales, pero creo que tampoco tenemos que volvernos locos y de alguna manera tenemos que ser capaces de abordar cuestiones muy básicas a la hora de gestionar el cambio, como son empezar con la ejemplaridad, ¿no? Es decir, empezar desde lo pequeño, empezar con casos que nos permitan hacer pequeñas demostraciones de avances, por supuesto involucrar a los empleados públicos en cualquiera de las acciones que se vayan a desarrollar, ser muy claros a la hora de plantear experiencias que puedan, por ejemplo, cambiar determinados puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que en este caso yo apelo mucho al sentido común y a una lógica más, digamos, de cercanía con los empleados públicos de cara a gestionar ese cambio. Ser muy claros, empezar con lo pequeño, casos prácticos que nos sirvan de demostración y, sobre todo, también todo eso aderezado con el cambio cultural que se necesita, ¿no? En cualquier etapa de transformación o revolución industrial, ¿no? Es decir, es necesario un cambio cultural. Seguramente tardará más, tardará menos, pero la administración en las próximas décadas, igual que las organizaciones del sector privado, pues seguramente sean digamos, o se vayan transformando y no sean exactamente iguales a como las conocemos hoy, ¿no? Porque muchas de los elementos clave de la función pública, del servicio público, se habrán transformado. Gracias, profesor. Mario López, de España, pregunta, ¿alguna experiencia de éxito usando inteligencia artificial sobre el tema específico del tráfico en nuestras ciudades en Iberoamérica? Sí, en el caso iberoamericano
Todavía estamos en una situación muy emergente para poder hablar de casos, sobre todo desde el punto de vista de la movilidad. Quiero pensar que lo que se me hace, o la pregunta que se me hace, se refiere a la movilidad en el centro de las ciudades, ¿no? Creo que todavía estamos en una situación emergente, pero sí que pienso que al margen de este tipo de cuestiones, lo que sí nos encontramos es con experiencias en las que ya se está empezando a utilizar los datos masivos, sobre todo a través de que nos proporcionan las cámaras de seguridad, etcétera, para de alguna forma controlar la delincuencia o para aumentar o garantizar la seguridad en determinadas zonas de las ciudades. Yo creo que ahí sí que ya se están empezando a plantear algunas experiencias y es uno de los ámbitos donde todos los estudios que estamos haciendo sobre, digamos, cómo implementar la inteligencia artificial y sobre todo en qué áreas de política pública hacerlo, pues nos indican que existe una mayor viabilidad para tener éxito. Gracias, profesor. Sí. Hacemos una pregunta La siguiente más. pregunta. Indicado, hay varias preguntas relacionadas con el área específica de la democracia, la relación de la inteligencia artificial, la administración pública y la democracia, todas relacionadas en los diferentes comentarios, poniendo el ejemplo a la supervigilancia que puede tener y el ejemplo que usted trajo de China, cuya calidad democrática es un poco diferente, por ejemplo, a nuestra Iberoamérica. ¿Cuál es la relación o cuál puede ser la calidad democrática de una administración pública de un país frente al uso masivo de los algoritmos y la inteligencia artificial, esta supervigilancia que usted ha comentado, teniendo relación con Orwell 1984? Lo hacen varias personas, entre ellos Sergio Colmenares de Venezuela, Freddy Pañuelo, varias personas. Adelante. Muy bien. Muchas gracias por esta pregunta, estas preguntas. Probablemente aquí nos encontramos con uno de los temas sustantivos, ¿no? Es otro de los temas sustantivos, la relación que existe entre democracia, inteligencia artificial, administración pública. De hecho, esto es una de mis inquietudes fundamentales, es decir, cómo podemos desde los gobiernos y administraciones públicas manejar un proceso que a día de hoy parece que se nos está yendo de las manos, ¿no? Y sobre todo pensando en que los dos modelos de inteligencia artificial y de gobernanza algorítmica que están tomando la delantera, que son el modelo chino y que, como todos saben, y lo planteaba antes, es un modelo estadocéntrico donde se está creando una datacracia en la que efectivamente el gobierno tiene capacidad para controlar gran parte de los movimientos de los ciudadanos sin su autorización y donde de hecho se ha creado ya un sistema de crédito social que de alguna forma lo que hace es, o por decirlo así de manera muy resumida, lo que hace es conocer cuáles son nuestros comportamientos en diferentes situaciones y tratar de evaluar a los ciudadanos en base a si cumplen o no con las pautas que vienen del gobierno. Claro, lógicamente ese modelo que nos acerca un poco más o incluso hace palidecer lo que se plantea en 1984, también tiene su contrapartida en el modelo que yo al principio planteaba de gobernanza algorítmica o de gobernanza de la inteligencia artificial que se está desarrollando desde Norteamérica y que pone en manos de grandes corporaciones monopolísticas los datos de los individuos sin control sobre la privacidad ni sobre qué se hace con esos datos. A mí ese otro modelo, que insisto, está muy presente en el ámbito latinoamericano por propia cercanía con Estados Unidos,
pues lógicamente es un modelo que también implica graves riesgos para la ciudadanía y para las personas. A día de hoy, y digo a día de hoy porque es lo que observo en el panorama internacional, el único espacio regional donde se está planteando una alternativa a esos dos modelos de inteligencia artificial sería la Unión Europea, donde existe una preocupación muy importante por, digamos, en qué lugar queda la privacidad de los datos personales, en qué lugar queda el individuo en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. La Unión Europea está tratando de generar un modelo intermedio entre los dos mencionados para precisamente salvaguardar algunos de los pilares democráticos de nuestras sociedades que se están viendo amenazados pues, por experiencias algorítmicas como la de la extensión de noticias falsas a través de plataformas sociales o la extensión del odio como emoción primaria básica también a través de este tipo de herramientas. Obviamente, todo esto está acompañado, insisto, por la idea de que, insisto, la utilización de este tipo de herramientas tiene que estar de alguna forma situada o fundamentada en la posición central de los individuos y de los ciudadanos dentro de las democracias. Y ahí es donde nos encontramos efectivamente claramente con uno de los potenciales riesgos y uno de los potenciales problemas a la hora de desarrollar este tipo de herramientas desde el sector público. ¿Vamos a ser capaces desde el gobierno, desde las administraciones públicas, de controlar ese impulso hacia el control social que vemos en el modelo que se está desarrollando en Oriente? ¿O vamos a ser capaces de embridar a las grandes corporaciones que están desarrollando monopolios en sectores críticos y que de alguna forma también están pudiendo convertirse en una amenaza para nuestras democracias? Este es uno de los temas centrales y yo lo que invitaría es que desde, por supuesto, desde el CLAD y desde los responsables, tanto políticos como directivos y técnicos del ámbito latinoamericano, pues nos sumáramos a ese intento de crear un modelo alternativo de inteligencia artificial, de gobernanza de la inteligencia artificial que permita dar respuesta a esos desafíos para las democracias en las próximas décadas. Gracias, Juan Ignacio Criado, por tu excelente conferencia, seguida por multitud de personas que en todo caso tendrán la oportunidad de verla con mayor tranquilidad cuando la editemos adecuadamente en nuestra plataforma. Y solo me queda concluir probablemente que esto es una nueva realidad muy compleja, como tú has señalado de forma insistente, pero nos queda la idea de que esta nueva gobernanza de la inteligencia artificial, con ella lograremos muy probablemente también algo con lo que el CLAD viene trabajando desde siempre, que es que la administración pública sea mejor y sobre todo que preste un mejor servicio a los ciudadanos. Estamos seguros que las nuevas cuestiones, entre las que se encuentra la gobernanza, los algoritmos y todas las demás asuntos que nos ha hablado nuestro conferenciante, contribuirán a que el futuro sea mejor que el presente. Muchas gracias.